bienvenidos a Conclusión TV. Arrancamos un nuevo ciclo de entrevistas de cara a lo que será el periodo eleccionario en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario particularmente. Hoy vamos a mirar más el plano provincial. Estamos con la actual diputada nacional por el Frente para la Victoria, por el Partido Justicialista, vamos a decir, Silvina Frana. Gracias por venir. Silvina, que es candidata a diputada provincial, usted es de la ciudad de Santa Fe. Así es. Bien, y es en la lista que lleva como gobernadora a María Eugenia Bielsa. Sí, señor. Bien, Silvina, es un momento difícil para hacer campaña, digo, por la crisis. Por ahí la gente está un poco como no muy receptiva. ¿Cómo lo va notando? Sí, básicamente es un momento difícil para la gente. Entonces uno cuando se acerca, cuando está, tiene que ser tan respetuoso como siempre, pero también entender el momento que se está viviendo. Nosotros, digamos, en ese sentido, creo que si hoy no tenemos mayores inconvenientes porque estuvimos siempre cerca al lado de la gente. Nunca dejamos de recorrer, nunca dejamos de estar, nunca dejamos de hablar con el ciudadano común, con instituciones. Hoy tenemos una profunda crisis económica y de alguna manera cuando nosotros nos expresamos en el Congreso Nacional, porque bien dijiste, yo soy diputada nacional, no solamente lo hacemos a partir de números y estadísticas, sino también lo hacemos a partir de ser receptores de las preocupaciones de los sectores productivos, de los sectores económicos y, como te decía antes, del ciudadano común. Pero claro que es un momento difícil porque la ciudadanía vive un momento difícil. ¿Y cómo usted advierte por ahí recorriendo el golpe, digamos, de la crisis, más allá de por ahí de lo que es el entramado industrial santafesino, que es bastante variado, bastante versátil si uno lo compara con otras provincias, pero también en la gente por ahí, que la afectación de la crisis económica? Por supuesto. Mirá, mucha gente se quedó sin su empleo, lo cual es de las cosas más dramáticas que pueden pasar en el seno de una familia, porque el trabajo es lo que te organiza, lo que te genera, digamos, organización familiar, crecimiento familiar, bueno. Y después, quienes conservan aún su empleo, su salario se vio totalmente disminuido. Lo que se dice en economía, disminución del salario real. Bueno, con el mismo sueldo, la imposibilidad de comprar las mismas cosas. Y si vos pensás, hoy los grandes tarifazos, que no solamente son responsabilidad de la nación, también son responsabilidad de la provincia, porque la provincia fija la tarifa de la energía, fija la tarifa del agua. Entonces, ese encuentro con el ciudadano común, hoy por hoy es un encuentro que también nos angustia, porque nosotros quisiéramos hoy estar hablando de proyectos, o sea, vamos a hablar de proyectos de futuro, pero sabemos que estamos partiendo de un piso de crisis muy complicado. Bien, y el diagnóstico dice por ahí, coinciden en todos los análisis, que además del momento económico hay otro problema que afecta puntualmente a Santa Fe y es el tema de la inseguridad. Por ahí, ¿cómo se puede trabajar de la legislatura? Porque siempre como que se exculpa que eso es un trabajo muy ejecutivo, o pasa lo mismo con la economía, y que como eso lo maneja desde Nación, y usted un poco por ahí hablaba de también las culpas del gobierno provincial. ¿Cómo analiza esa problemática en particular? Mira, en particular nosotros lo que tenemos que tener claro que cuando uno, digamos, encabezar una lista de diputados provinciales tiene que ver con un proyecto. No es una aspiración individual. Esto tiene que ver con un proyecto de provincia que lleva a María Eugenia Bielsa como precandidata a gobernadora, y que nosotros queremos acompañar ese proyecto de provincia desde la legislatura provincial. Me parece que esto es bueno aclararlo porque hoy por hoy somos muchas las listas que competimos para una banca de diputados, pero hay que saber que esta lista que tengo el honor de encabezar tiene la responsabilidad de formar parte de un proyecto. No es una lista aislada de gente que quiere ocupar una banca, es una lista de gente que quiere tener un proyecto de provincia. Bueno, ese proyecto de provincia lo encabeza María Eugenia Bielsa con muchísimas propuestas para distintas situaciones, que acompañaremos desde los proyectos de ley que hagan falta. Cuando vos hablas de seguridad o de inseguridad, tendríamos que tomarnos un día para hablar de este tema, pero de todas maneras nosotros no nos escapamos a esto. Y en primer lugar tenemos que decir que hay una herramienta que tiene que ver con las fuerzas de seguridad que hay que ordenar y que se deben conducir a partir de una conducción de ejemplaridad que María Eugenia Bielsa está dispuesta a llevar adelante. Que seguramente va a haber que sentarse con las fuerzas policiales a reformular un conjunto de normativas
para facilitar el trabajo de esas fuerzas, pero que de ninguna manera eso termina de resolver el tema de la inseguridad o de la seguridad, como quiera llamarle. Eso es uno de los aspectos. Otro de los aspectos tiene que ver con el trabajo coordinado con la justicia. Y también, si hablamos solamente de esto, nos estamos equivocando, porque esta inseguridad que hoy vivimos tiene que ver también con políticas sociales, con políticas de inclusión, con políticas que hace muchísimo tiempo venimos reclamando. Yo lo hago como diputada nacional, presidenta de la Comisión de Adicciones, y estamos pidiendo una emergencia en adicciones. ¿Y qué significa esa emergencia? Significa destinar recursos concretos para que el Estado esté presente en los lugares donde tiene que estar presente, generando oportunidades, generando opciones, porque en muchos barrios la única opción para tener un trabajo, para resolver situaciones, tiene que ver con la adicción, tiene que ver con el narcomenudeo. Entonces hay que hablar de los temas tal cual son y ponerlos a la luz. Entonces, si queremos hablar de estos temas, hay que hablar de todo, porque si te circunscribís a un aspecto, te estás equivocando y no estás diciendo la verdad. Entonces, en ese sentido, el tema es uno de los ejes de campaña de María Eugenia Bielsa, así como lo es también la producción y el empleo. Si bien estamos presos de políticas nacionales, la provincia de Santa Fe es la tercera economía del país. Tiene un desarrollo productivo que, por supuesto, tiene sus particularidades en el norte de la provincia, en el centro y en el sur. Las llamadas economías regionales, sobre las que tendremos políticas concretas para cada una de ellas. Y en algunos casos el Estado va a tener que intervenir. Hoy cualquier economía o cualquiera de estas regiones coinciden en problemáticas. El tarifazo es una problemática, la apertura de importaciones es una problemática, las altas tasas de interés son una problemática. ¿Qué puede hacer un Estado provincial? Puede generar créditos blandos subsidiando tasas, puede trabajar sobre este pretendido banco de desarrollo y fomento, pero eso no es de la noche a la mañana. Hoy en lo inmediato hay políticas que son una emergencia y que tienen que tomarse decisiones inmediatamente, no esperar. Y vuelvo a repetirte, las tarifas de electricidad y de agua son responsabilidad del gobierno provincial porque las empresas son estatales y son provinciales. Y es allí donde seguramente va a haber que analizar cuál es el esquema tarifario y cómo ayudamos a que el impacto de estos tarifazos no vaya en contra del cierre de empresas y contra el empleo. Así que esto es un tema que está desarrollado, que es propuesta de campaña, y también hablar de futuro. Nosotros no podemos presentar un proyecto de provincia para 4 años. Nosotros estamos dispuestos a sentar las bases de un proyecto de 20 o más años en la provincia, y por eso también para nosotros las políticas de educación y niñez son prioridad. Educación, sabiendo que allí la apuesta es muy fuerte y los recursos deben ser importantes. Hay una propuesta que no es nueva, pero que hay que desarrollarla poniendo los recursos donde hay que ponerlos, que es la doble escolaridad en los lugares más vulnerables, las mejores escuelas con los mejores docentes en esos lugares, por estas oportunidades de las que te hablaba al principio cuando te hablaba de inclusión. Y en políticas de niñez, hoy estamos frente a un Ministerio de Desarrollo Social que tiene una Secretaría de Niñez que está, digamos, cuestionada por muchos sectores. Y cuando uno habla de este cuestionamiento, ¿qué ve? Ve la necesidad de más recursos, ve la necesidad de más personal calificado. Cuando vos vas a las escuelas o vas a los lugares más humildes, te encontrás con problemáticas crecientes de violencia familiar, de abuso infantil. Entonces estas problemáticas requieren atención y vuelvo a repetirte, y recursos. Si uno mira el presupuesto provincial, puede analizar bien cuáles son las prioridades de un gobierno. Y en este gobierno la niñez no es una prioridad. Bien, usted recién hablaba del proyecto integral y mencionaba la figura de Bielsa. ¿Qué representa particularmente la figura de María Eugenia? Y si confían mucho en la figura de ella, en lo que va a ser una interna que por ahí de los candidatos a gobernadores es la única que tiene. Después, bueno, en los diversos partidos, en las listas legislativas hay más. ¿Qué representa la figura de Bielsa? Yo creo que María Eugenia Bielsa es una mujer que por su condición de mujer y hoy en este reclamo unánime de reivindicación de derechos de la mujer, creo que representa muy bien la posibilidad de dar respuesta a esos reclamos. Creo que es una figura que es representativa de aquellos que planteábamos
aquel 1 de diciembre, cuando el Partido Justicialista hizo su congreso para definir las estrategias electorales, allí se definió, digamos, que conformemos un frente amplio con todos aquellos partidos con quienes tuviéramos objetivos comunes, y que esos partidos van desde algunos que representan más esquemas de centro-derecha y de centro-izquierda. Me parece que María Eugenia Bielsa bien puede representar a toda esa amplitud de fuerzas partidarias y que responde a aquellas consignas que dimos en el Congreso. ¿Y cómo, digamos, cómo tomaron por ahí el apoyo del sector de Unidad Ciudadana, digamos, a la candidatura de Perotti, que por ahí era algo que se pensaba a nivel contrario, y por ahí se apuesta a que las bases por ahí direccionen el voto, no tanto siguiendo ese mandato que parece de cúpulas, a priori por lo menos? Sí, fue una decisión de cúpulas, eso es así. Mira, nosotros hicimos todos los intentos por llevar adelante un esquema de unidad hasta último momento. Bueno, no nos tuvo los resultados esperados, iremos a una interna. Y creo que entendiendo que hoy tenemos un adversario circunstancial en la otra propuesta, pero que de verdad los adversarios que tienen que ver con aquello que signifique dar respuestas a la gente, que signifique tener una provincia de cara a los santafesinos y a las santafesinas, ese verdadero rival está del otro lado de nuestra interna. Así que me parece que tenemos que transitar este tiempo diciendo quiénes somos cada uno, hablando de quiénes, de nuestra historia, mostrando nuestra historia y nuestras propuestas. Y será la gente quien decidirá quién va a representar este frente juntos en las próximas elecciones. Bien, una de las últimas cosas que le pregunto por su paso por ahí en el Congreso Nacional, y fueron años, hablamos antes, de mucha crispación, y sobre todo con un debate en particular que fue el de la despenalización del aborto. Y ustedes, por ahí en la conformación de su lista también hay posturas disímiles en ese sentido, con la misma María Eugenia, usted que en su momento se había manifestado contrario a la despenalización. Es también un mensaje que se quiere bajar por ahí de que esta crispación por ahí no es lo más deseable para estos temas que generan por ahí, que son álgidos para la sociedad. Mira, yo en primer lugar te quiero decir que el proyecto de ley que se debatió en el Congreso Nacional era de legalización. Sí. Y me parece que hay que hacer la distinción, porque ese proyecto instituye el aborto como un derecho y no discriminaba, digamos, situaciones. Hasta la semana 14 una mujer podía ir a un centro de salud y decir no quiero tener mi hijo, y allí se debía hacer la práctica del aborto, y a partir de allí un conjunto de excepciones que te permitía, digamos, acceder libremente a la posibilidad de abortar. Con lo cual me parece que el debate fue sesgado, lo dije en su momento. Creo que tuvimos la posibilidad de hacer un gran debate, porque la problemática de la mujer, y sobre todo de las mujeres más pobres, no pasa por aborto sí, aborto no, pasa por otras cosas. Y tuvimos la posibilidad de tener muchísima información para poder tener un proyecto de cara a las mujeres, pero de verdad, y sobre todo de aquellas mujeres que están en conflicto con su embarazo. Aquí, digamos, de todo el análisis había tres poblaciones a atender por el Estado: la de la mujer en conflicto por su embarazo, y la de un niño por nacer, que hoy está demostrado que es ser humano, que es paciente en la medicina, que goza de los derechos del paciente. Hay una ley de derechos del paciente, y podemos ver que incluso hay operaciones intrauterinas, digamos, salvándole la vida a un niño por nacer. Entonces, sin caer en posturas extremas, esto es lo que hay que debatir. Bien, y ya para ir cerrando, usted mencionaba recién esto de cuando le preguntaba por las distintas listas, dejaba entrever cierta postura de, digamos, se va a dar la interna, este debate, pero luego, digamos, lo que se define en la interna, después habrá un acompañamiento. Y en ese sentido hay varias listas del PJ de diputados. ¿Qué distingue o qué considera que distingue a la que usted encabeza? Yo creo que básicamente distingue formar parte no de un proyecto. Yo por eso te decía, en nuestro caso nosotros somos la lista que, digamos, que forma parte de un proyecto que encabeza María Eugenia Bielsa, y un proyecto digamos, con propuestas concretas para la provincia de Santa Fe. Bueno, por eso te decía antes, cada uno dirá desde qué lugar habla y qué propone, y por qué asume la posibilidad de una lista individual o con alguna propuesta. Nosotros hoy encabezamos esto, y vos recién hablabas de diferencias respecto a la postura sobre el tema del aborto, que creo que es algo que hay que seguir debatiendo, porque mientras alguien se muera nadie puede sentirse que tiene la razón, así que hay que estar abiertos al debate. Y por eso en nuestra lista, desde María Eugenia,
que tiene una postura, su vicegobernador, el candidato a vicegobernador tiene otra. En la lista de diputados encabezamos 2 mujeres que sobre ese tema tenemos miradas distintas. Creo que eso habla de pluralidad y de la posibilidad de encontrar el mejor camino para que estas temáticas se vayan resolviendo. Porque, como te decía al principio, si nosotros creemos que toda la lucha del feminismo pasa por este tema, nomás nos estamos equivocando. La lucha de las mujeres pasa por la reivindicación de muchos derechos y por la generación de oportunidades, las mismas que los hombres. Y en ese sentido, creo que nos vamos a poner de acuerdo en el 90% de las políticas de Estado. Bien, cortito lo último que se me ocurrió recién, teniendo en cuenta por ahí que es un debate que sí va a ser de la legislatura provincial, o se puede llegar a dar, porque fue muy impulsado por el actual gobernador, que es el que está en torno a la reforma constitucional. ¿Usted cree que eso puede tener cabida en la legislatura provincial en el próximo tiempo, que es necesario? Nosotros estamos convencidos que hay un conjunto de cosas de nuestra Constitución que deben ser reformadas, actualizadas, que deben incorporarse a otros institutos. Así fue que cuando compartimos con María Eugenia la gestión del 2003 al 2007, se mandó un proyecto de reforma constitucional. Lo que pasa es que todo este tipo de proyectos tiene que tener acuerdos del resto de las fuerzas políticas. Y en esta ocasión ni el propio socialismo estaba de acuerdo. Entonces me parece que faltó ese trabajo de generar consensos. Y además esos consensos no se generaron porque nunca se conoció el proyecto oficial en profundidad. Entonces también hay que decir esto, ¿no? Se planteó el esquema de reforma, pero nunca se conocieron los detalles. Bien, bueno, muchas gracias, Silvina. Muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos la próxima.